ahora vamos a ver algunos métodos especiales que nos van a ayudar a manipular el objeto en sí, ¿no? Y dentro de los métodos que nos van a ayudar a manipular nuestro objeto, tenemos tres distintos, ¿no? Métodos de instancia, métodos estáticos y métodos de clase. Y vamos a desarrollarlos uno a uno. Recuerda que estamos en la parte de manipulación y dentro de esa parte hay tres métodos, métodos de instancia, estáticos y de clase. Y vamos a ir desarrollándolos uno a uno. Primero, los métodos de instancia. Estos métodos prácticamente son los que hemos visto hasta ahora, salvo el método constructor. Los que vimos ayer son los métodos de instancia. La característica principal es que toman el primer parámetro como el que hace referencia al objeto, es decir, con la palabra self. Entonces, tú puedes hacer un método que tenga cualquier nombre y si el primer argumento que recibe es la palabra self y después otros parámetros, eso es un método de instancia. Entonces, vamos a ver eso en el código, ¿no? Entonces, ya estamos aquí en el código y tenemos justamente la clase celular y los atributos que ya creamos con el método constructor, ¿no? Y ahora, pues los métodos que dijimos que son de instancia, pues son los que vimos ayer, ¿no? Por ejemplo, nosotros aquí podemos crear un método que se llame encender. El nombre aquí no importa, ese nombre tú le puedes poner el que tú prefieras. Y lo importante aquí es que como primer argumento reciba self y después otros argumentos, ¿no? En este caso, pues solo le vamos a poner self. Y lo que va a hacer este método, pues simplemente mostrar un mensaje que diga bienvenido a tu celular, ¿no? Haciendo referencia al modelo del celular. Y justamente aquí vamos a hacer uso de la notación que acabamos de ver con la F. Entonces vamos a ponerle bienvenido a tu, y aquí vamos a poner el modelo del celular, ¿no? Primero abrimos los corchetes y ponemos self.modelo. Y listo, ¿no? Aquí nosotros creamos un primer, creamos un primer método de instancia, ¿no? Tal cual. Esto es como lo ¿Mm? que hicimos ayer, ¿no? Y podemos crear aquí, por ejemplo, otro más complejo que sea, que tenga como nombre info, ponemos el parámetro self. Y lo que vamos a hacer en este método, pues es simplemente poner toda la información del celular, ¿no? Entonces ponemos algo así como información, dos puntos, ponemos un salto de línea y después una tabulación y empezamos a poner todos los datos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, podemos poner primero la marca, ¿no? Entonces ponemos self.marca y listo, ¿no? Después podemos poner otra vez un salto de línea y luego una tabulación y así, ¿no? Podemos poner self.memoria y así, ¿no? Podemos hacer lo mismo con los otros. Self.modelo y finalmente el último que es self.sistema operativo, ¿no? Y listo. Entonces, aquí ya creamos dos métodos que son métodos de instancia, ¿no? Simplemente reciben el primer argumento a que hace referencia al objeto, que es el self. Y entonces cuando lo queremos llamar a esos objetos, pues simplemente tenemos que crear una instancia. En este caso podemos reutilizar la que ya hicimos acá. Control C. Y listo, ¿no? Ya instanciamos nuestro objeto, pero ahora, para utilizarlo, pues tenemos que llamar al objeto, ¿no? Al método. Entonces lo hacemos con el nombre del objeto y después el nombre del método, que en este caso sería encender. Y listo, ¿no? Aquí ya nos muestra la información. Nada más que dice aquí, justo, me faltan los paréntesis, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Nos muestra, bienvenido a tu Galaxy, ¿no? Ese es el mensaje que nos va a mostrar este método. Y ahora, ¿Mm? para acceder al otro, pues simplemente hacer lo mismo y solo cambiar aquí el nombre, ¿no? Info. Y listo, ¿no? Aquí ya nos dice la información, Samsung, 128 gigas, Galaxy, Android, ¿no? Listo. Otro método que está dentro de esta primera parte son el método string, que justamente tiene la notación de ser justamente como el método init, que es el constructor, pero solamente cambia la palabra que tiene adentro, en lugar de init, tiene str, ¿no? Y tiene los dos guiones bajos, tanto al inicio como al final, y después un paréntesis, ¿no? Y vamos a ver que aquí, en este paréntesis, pues tiene el referenciador al objeto, que es self. Y lo único que para lo que sirve este método es explícitamente para devolver cadenas de texto, con lo que tú le mandes como parámetros. Entonces, nosotros en el ejemplo de aquí abajo tenemos una clase, un método constructor que recibe varios parámetros y después aquí tenemos el método string, ¿no? Y justamente la notación del nombre es dos guiones bajos, str, dos guiones bajos y después el parámetro self, ¿no? Y lo único que va a retornar este método es específicamente cadenas de texto. Únicamente regresa eso, cadenas de texto, ¿no? Y entonces aquí nosotros definimos con un return una cadena de texto, ¿no? Que tiene pues el marca del coche y modelos y demás, ¿no? Aquí sí podemos hacer referencia también a los atributos, ¿no? Y la forma en la que vamos a llamar este método es mediante dos funciones, ya sea con print o podemos también llamarlo con la función str, ¿no? Que esa función str lo que hacía era transformar a un string lo que le pasáramos con un parámetro. Y vamos a ver el ejemplo en el código.
Entonces, tenemos nuestra misma función, nuestros dos métodos, y aquí abajo vamos a definir el método string, ¿no? Entonces, igual, la notación es la misma. Tenemos que usar primero la palabra clave def, dos guiones bajos, str, después dos guiones bajos, y adentro del paréntesis hace referencia al objeto self, y esto lo que va a hacer es retornar, dijimos, una cadena de texto, ¿no? Entonces aquí nosotros podemos poner una cadena de texto que nos vaya a decir, por ejemplo, cuánta memoria y cuál es el sistema operativo que maneja nuestro celular, ¿no? Entonces podemos ponerle algo así como memoria, dos puntos, abrimos corchetes y aquí ponemos la referencia al atributo, ¿no? Self.memoria. Y luego podemos poner otro mensaje que diga el sistema operativo y hace referencia a él, al atributo. Entonces ponemos self.sys. Ahí está, ¿no? Cerramos aquí y listo, ¿no? Aquí ya creamos nuestro método string. Y decíamos que para llamarlo, bueno, aquí ya también instanciamos nuestro objeto con los atributos respectivos. Tenemos dos formas para acceder a este método. Uno ya sea con la función print, entonces ponemos print, y adentro del print lo único que va a ir es el nombre del objeto. Entonces, así, ¿no? Ponemos print y el nombre del objeto. Una vez instanciado, lo corremos y justamente lo que nos manda es el mensaje que tiene este método string, ¿no? Y nos dice memoria 128 y sistema operativo Android, ¿no? Aquí solo le podemos poner algo Mm. así como dos puntos para que sea bonito. Y listo, ¿no? Sistema operativo Android. Entonces, ya de esta manera podemos acceder justamente a la cadena de texto que está aquí, ¿no? Y hay otra forma que decíamos que era con la función string, ¿no? Y esta función, pues lo que hacía era convertir en cadena de texto lo que estuviera como parámetro, ¿no? En este caso, el parámetro que le vamos a meter es el objeto. Y veamos que también, ¿no? Nos manda el mismo mensaje. Memoria, 128, sistema operativo, Android, ¿no? Entonces, de estas dos formas podemos acceder a este método, que exclusivamente este método sirve para regresar cadenas de texto. Y pues aquí también podemos usar los atributos o lo que le pasen, ¿no? Entonces, de esta forma es como se crea este método. Sí.